Los astronautas también cagan. Ir a la luna nunca fue una poesía científica, también fue intimidación, una demostración de poder, una forma elegante de decir al adversario, si yo puedo poner un cohete en la luna, también yo puedo ponerlo en la habitación donde tú duermes. Porque la exploración espacial siempre ha sido algo no solamente de curiosidad, también ha sido algo de rivalidad, algo de soberbia tecnológica, algo de amenaza también envuelta en discurso ético. Pero incluso en medio de esas pretensiones bélicas de dominios y trascendencia, hubo un problema mucho más urgente que cualquier rivalidad geopolítica. Y era cómo evitar que tu propia mierda te persiga en gravedad cero. En Artemis 2 hubo una inversión de 23 millones de dólares destinada única y exclusivamente a resolver un problema mucho más antiguo que la astrología. El problema de cómo cagar, cómo gestionar lo que sale de tu cuerpo. Y eso debería de bajarnos el ego. Es que detrás de cada discurso sobre trascendencia, destinos cósmicos, seguimos siendo lo mismo. Un tubo con ambición y con un cerebro anexado. Tubos ambiciosos con ansiedad metafísica y con acceso a cohetes. Soñamos con colonizar Marte, con rodear la Luna, con volvernos una especie multiplanetaria. Pero lo más curioso es que las cosas que más nos avergüenzan suelen ser precisamente las que rompen esa fantasía de superioridad y las que nos igualan, como sudar, enfermarse, envejecer, llorar, tropezarte de manera brusca, tirarte un gas, que la voz te tiemble en público. Y pasa igual con las cosas que a todos nos hacen reír. El cuerpo siempre termina desenmascarando al personaje. La clase social puede cambiar, el contexto cambia, el decorado cambia, el ego, pero la estructura no. La estructura no cambia. Y debajo de ese traje, de la toga, el uniforme espacial o del influencer finish, todos seguimos siendo el mismo mecanismo. Algo entra, algo se procesa y algo se transforma y algo tiene que salir. Siguiendo la trayectoria de Artemis 2 y el problema que ellos tuvieron con el inodoro, yo entendí algo. La humanidad podría escapar de la Tierra, pero nunca va a escapar de su propia mierda. Esa reflexión yo la hice mientras yo estaba sentado en el inodoro de la casa de mi madre. Y uno sentado ahí en esa posición que la humanidad ha tratado de dignificar con cerámicas blancas y un diseño minimalista. A mí me pareció una pregunta absurda que terminó llevando este pensamiento desde la luna hasta volverlo a aterrizar a la Biblia. Porque en ese momento yo me pregunté, si defecar es universal, tan inevitable, porque casi nadie habla de eso. Ni la filosofía cotidiana, ni la cultura pop, ni siquiera los promotores de la lectura bíblica. Porque incluso en el salto tecnológico más ambicioso de nuestra época, cuando la humanidad volvió a apuntar hacia la luna con Artemis 2, uno de los tres problemas volvió a ser uno de los que todos tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mierda? Y para quienes no estén ubicados con el tema de Artemis, Artemis 2 es la primera misión articulada alrededor de la Luna. Hace más de 50 años que no se inventaba con eso. 4 astronautas. Y aquí aparece una ironía un poco curiosa, ¿verdad? Porque los criterios que Internet le exige a Netflix para sus producciones fue la misma que se utilizó para seleccionar a los 4 astronautas. A mí solo no me quedó claro la diversidad sexual más allá de los genitales de los tripulantes. Una mujer, un hombre negro, 2 norteamericanos y un canadiense. Una tripulación impecablemente equilibrada en términos de representación histórica y cultural. Distintos países, distintos símbolos, y sin embargo el cuerpo les recordó siempre lo único que de verdad nos iguala. Todo depende del mismo baño. Una cápsula Orión, tecnología de punta, décadas de ingeniería, ajuste fino, miles de millones de dólares. Y aún así, uno de los problemas más comentados del viaje ha sido el inodoro. Y no es broma, es casi poesía involuntaria.
El sistema de gestión de residuos, valorado en unos 23 millones de dólares, presentó fallo un momento después del lanzamiento. La luz roja nunca se apagaba y era la línea de orina que se comprometió. El ventilador se atascó y un olor a quemado dentro de la cápsula. Y el olor a quemado convirtió a Christina Koch en la plomera más cara de la historia. Pero lo fascinante no es la avería. La humanidad puede resolver la propulsión orbital, calcular trayectorias translunares, sobrevivir al vacío, atravesar la cara oculta de la luna. Voy a repetir esta parte. Pero sigue sin escapar de una verdad elemental. Por alto que suba, siempre tú tendrás que lidiar con tu propia mierda. Ese inodoro espacial es casi una metáfora cósmica. Lo fascinante es que la misión más ambiciosa de medio ciclo volvió a tropezar con la pregunta más antigua de la historia. ¿Qué vamos a hacer con nuestra propia mierda? Porque la humanidad puede sobrevivir al vacío y atravesar la cara oculta de la luna, pero sigue sin escapar de una verdad elemental. Por alto que suba, siempre va a tener que lidiar con tu propia mierda. Y fíjate que el inodoro no es un accidente anecdótico, es casi una metáfora cósmica. La vida y también Artemis 2 funcionan bajo tres pruebas inevitables. La primera, despegar, porque despegar siempre ha sido una negación violenta contra la materia. Combustible criogénico, presión extrema, vibración capaz de desarmar la confianza de cualquier mortal. Una torre de fuego intentando convencer a la gravedad de que por unos días haga una excepción. El primer riesgo de toda grandeza es sobrevivir al impulso inicial. Casi siempre ha sido sobrevivir al impulso inicial. Yo no voy a profundizar sobre eso porque la metáfora es clara. El segundo desafío es regresar. Y técnicamente es la más peligrosa, enfrentando temperaturas cercanas a 5000 grados Fahrenheit, con un escudo térmico puesto a prueba en el momento más brutal de la misión. Y hay algo filosóficamente hermoso en esto. Para volver a casa, incluso la nave más avanzada del planeta tiene que entregarse al razonamiento. Es que no regresa flotando, ella regresa ardiendo. Parte del control en la fase crítica del regreso es manual, porque en el espacio profundo la tecnología también necesita que una mano humana asuma el riesgo cuando la precisión se vuelve cuestión de vida o muerte. Volver exige más conciencia que partir. Y el tercer problema, que es donde me voy a detener más, de estos viajes al espacio, es gestionar nuestra mierda. La menos épica, de verdad, la menos cinematográfica, pero es la más humana. Porque si eso sale mal en la Tierra, tú sigas con tu vida, pero si eso sale mal a cientos de miles de kilómetros allá arriba, en gravedad cero, dentro de una cápsula cerrada, la mierda deja de ser un chiste y se convierte en un verdadero problema de higiene, salud y convivencia. Una válvula mal cerrada, orina congelada en la línea, un olor extraño, una luz roja que no se apaga y sin un vecino a quien tú pedirle ayuda. Y de pronto la misión lunar más ambiciosa queda reducida a la misma angustia que vive cualquiera cuando el baño de su casa no quiere descargar. La mierda deja de ser un chiste y se convierte en un verdadero problema de ingeniería, en un problema de salud y un problema de convivencia, por obviedad. Eso termina siendo lo más difícil de todo. La luz roja del baño de Artemis 2 parece ser un mensaje del universo. Flotas si tú quieres, pero recuerda que tu caga no importa si eres pobre en una letrina improvisada detrás de un árbol, o un millonario en Dubái, o un astronauta orbitando la luna. Todos terminamos sentados en la misma verdad biológica. La tecnología te cambia, el presupuesto cambia, la altura cambia, pero la fragilidad digestiva no. Y justo ahí, yo sentado, esa idea se volvió más incómoda. El verdadero problema humano no es la mierda, es fingir que no la producimos. El cuerpo tiene una lógica brutal. Lo que entra tiene que salir. Punto. Y si no sale del intestino, te enferma el cuerpo. Y si no sale de la mente, te enferma la vida. Madurar siempre es aprender a impulsar. Ideas viejas, resentimiento, orgullo, opiniones heredadas, cosas que... Y ahí yo entendí el verdadero giro de todo esto. Esto de la mierda no es solo biología, también es espiritual, porque incluso la fe, que habla tanto del alma y de las cosas que son intangibles, en algún momento también tuvieron que decidir qué hacer con su propia mierda.
Y yo entiendo que las cosas se están poniendo un poco más incómodas de esta conversación. Es que nadie se imagina a un pastor o a un líder de alguna iglesia diciendo en un domingo cualquiera o un sábado cualquiera: hermanos, hoy el sermón se titula La buena gestión de la mierda. Es que nadie abre un estudio bíblico con ese título. Ninguna doctrina institucional presume un módulo sobre el inodoro, porque el título suena grosero, suena vulgar, poco divino, poco santo. Sin embargo, aunque las instituciones no se meten, la Biblia sí se metió. Y yo me di cuenta que este es otro de los temas que la Biblia trata, pero que a las instituciones no le suma el lenguaje espiritual. Hablar de que la Biblia habla de la mierda. Mucho antes que la NASA, mucho antes que los manuales de higiene y mucho antes que la modernidad, privatizar el baño y emperfumar el cuerpo. El problema es, Roy, que la gente lee la Biblia como si fuera un libro de fantasía esterilizada, como si los personajes estuvieran flotando en la nube, parados y hablan entre nubes, parábolas y un bosque tranquilo y muchas frases solemnes. Pero cuando tú la abres de cerca y tú encuentras algo mucho más incómodo, realmente incómodo, historia muy cruda. Jueces 19, por ejemplo, crudas, humanas, corporales. Gente que camina, que suda, que sangra, que se quejan, que comen, beben, traicionan y que mueren. Y por supuesto también que cagan. Algo curioso es que incluso en los evangelios, donde Jesús aparece caminando, bebiendo, comiendo y compartiendo mesa con los amigos, nunca lo vemos defecando. Y ese silencio dice mucho, y no porque no ocurriera. La literatura sagrada a veces prefiere ahorrarse detalles radicalmente humanos como ese, como si hubieran zonas, órganos del cuerpo que todavía nos cuesta admitir dentro de los órganos o zona santa. Pero el Antiguo Testamento no tiene ese pudor moderno. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, en el versículo 12, 13 y 14, hay unas instrucciones casi quirúrgicas. Es como un mandato donde le dice: tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allá afuera, cavará con ella, y luego al volverte, cubrirá tus excrementos, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea cosa inmunda en ti y se vuelva en pos de ti. Lo que dice esto no es una metáfora, es un mandamiento sanitario con implicaciones espirituales profundas, y además contiene uno de los antropomorfismos más fascinantes del texto. Dios anda en medio del campamento. Es una imagen entrañablemente humana. Es como si el texto dijera: haz el hoyo y tápalo bien, no vaya a dejarle una sorpresa a los pies de Dios. Hay algo de humor involuntario y algo de profundidad brutal en esto. Lo sagrado no aparece separado del cuerpo, aparece caminando entre sus consecuencias. La higiene se vuelve orden, el residuo se vuelve responsabilidad, el cuerpo entra en la teología cotidiana. Y eso cambia la pregunta. Ya no se trata solo de expulsar, se trata de qué hacer después con lo que expulsa. Lo tapas, lo procesas, lo conviertes en abono o se lo deja al mundo como contaminación emocional, biológica o literal, como hacen tanto, le dejan su mierda a otro. Pero luego la Biblia se pone aún más salvaje con este tema. En Ezequiel 4, Dios le ordena a un profeta cocinar el pan usando el excremento humano de combustible. Ezequiel 4, versículo 12, 13, 14 y 15. Dice literalmente: comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos, el fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde lo arrojaré yo. Y dijo el profeta: Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda, y nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni cosa despedazada, y nunca en mi boca entró carne inmunda. Y Jehová le respondió y le dijo: te permito utilizar estiércol de bueyes en lugar del excremento humano para que cosa tu pan. Esa imagen es brutal, es la imagen brutal de una civilización colapsada. Cuando una sociedad no sabe gestionar lo que produce, termina sobreviviendo dentro de su propio
residuo. Ezequiel protesta porque hasta para un profeta también habían límites. Y ahí parece una imagen muy humana y le dice, dejo que utilice estiércol de buey en lugar del humano. Es como si le dijera, sigue siendo una porquería, pero el punto aquí no es el asco, Ezequiel. El punto es el colapso. Y si uno lo piensa bien, la Biblia estaba enseñando algo que hoy también lo confirma la medicina. La mierda habla. La forma ideal puede ser tipo 3 o 4 de la escala de Bristol. Si te sale como una salchicha lisa con pequeñas grietas, así tú estás bien de salud. Si salen bolitas de chivo separadas, es un estreñimiento, poca agua, poca fibra. Te sale larguita, suave, tipo 4, es excelente, como una serpiente. Pero si salen pedazos blandos, líquidos, tipo 6, 7, o según Bristol, eso puede significar muchas cosas: infección, irritación intestinal, estrés. Un color sano es marrón en su distinto tono. Y todo lo demás puede ser dieta o el cuerpo pidiéndote auxilio con un poco de sutileza. El color negro, mucho hierro, pero hay que estar muy pendiente porque también puede ser algún sangrado digestivo. No es normal. Pero si sale roja, comiste betabel, remolacha o sal, la pitahaya, por ejemplo. Pero si es blanco, color amarilla, algún problema hepático o posible obstrucción. La frecuencia de la mierda habla también de tu salud. La frecuencia normal va de 3 veces al día o 3 veces por semana. Y sí, entendemos, el rango es bien amplio. Es que el intestino también tiene su propia personalidad. Cada persona es distinta. De 1 a 2 veces al día es lo más común. Cada 2 días, sin mucho esfuerzo, es hasta normal. Pero más de 3 días sin evacuar, ya usted tiene un estreñimiento. Y de 4 a 6 veces al día por varios días, usted tiene que ir al médico. Una regla rápida para no seguir hablando más mierda. La mejor señal de salud intestinal es la forma tipo 4 según Bristol, el color marrón, fácil de evacuar y una frecuencia estable. El inodoro es un laboratorio de bajo presupuesto. Si usted aprende a leer la información de su propia mierda, se ahorra mucho proceso, porque son indicadores silenciosos de salud, porque un intestino que funciona bien suele acompañar una mente que funciona mejor. Cuando un cuerpo no defeca bien, la atención se fragmenta. Hasta meditar y orar se vuelve bien difícil cuando el colon está librando una guerra. Por eso, si comer puede tener dimensión espiritual, si el silencio puede ser espiritual, si vaciar la mente puede ser espiritual, vaciar adecuadamente los intestinos también participa de esa misma lógica del orden. La Biblia, la medicina y Artemis II terminan diciendo lo mismo. Una vida sana depende menos de lo que acumulas y más de la gestión del inodoro y de lo que suelta. Lo más honesto de la humanidad no es lo que dice, ni lo que piensa, ni lo que postea en redes sociales, ni siquiera es la imagen que administra con tanto esfuerzo, filtro y ansiedad. La verdad más desnuda de tu existencia está en aquello que tu cuerpo expulsa sin pedir permiso, porque lo que sale de ti dice más de quién eres que lo que entra. Artemis II nos recordó algo profundamente humano. Podemos rodear la luna, desafiar el vacío, invertir millones de tecnología y hasta discutir nuestro destino cósmico, pero seguimos llevando con nosotros la misma fragilidad del cuerpo. Porque al final no importa si está en una casa humilde, en un penthouse, orbitando la cara oculta de la luna, vas a tener que cagar. Y tal vez la filosofía más sincera empieza justo ahí, no cuando niega que eres un tubo digestivo con un cerebro anexo que te ayuda a justificarte. Incluso en la luna, la sabiduría empieza con saber qué hacer con tu propia mierda. Yo no puedo decir que si te gustó este contenido, pero si te incomodó el contenido y llegaste hasta aquí, suscríbete.